Bueno, si usted tiene una Biblia o en su celular, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a usar el mismo texto de la predicación del domingo pasado, versículos 22 al 33. También el domingo pasado empezamos una serie nueva sobre la familia y hablamos sobre el matrimonio. Y el matrimonio es el diseño de Dios de un compromiso de por vida entre un hombre y una mujer para su gozo mutuo, el bien de la sociedad y la procreación de los hijos. Y más, sobre todo, el matrimonio muestra la gloria y la gracia de Dios al representar a Cristo y a su iglesia. Esto es un resumen de la predicación del domingo pasado. Entonces, si usted no vino el domingo pasado, ya escuchó la predicación. Y quizás dice, ¿por qué vine el domingo pasado entonces? Bueno, hay más, pero este es un resumen de la predicación del domingo pasado. Y esta mañana yo quiero hablar sobre los maridos y los padres. Más específico, yo quiero hablar sobre las responsabilidades de los padres y los maridos. De una manera, esta mañana tenemos dos predicaciones. Una sobre los maridos y la segunda sobre los padres. Pero la verdad es solamente una predicación. Creo que ustedes saben, pero la predicación no será 2 horas. Yo no puedo hablar durante 2 horas. Quizás 35 minutos, nada más. Bueno, antes de leer Efesios capítulo 5, oremos. Dios, esta mañana yo necesito tu ayuda. Ayúdame a predicar tu palabra con fidelidad y claridad. De fuerzas a mi voz. Ayúdanos a aplicar tu verdad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 22. Vamos a leer sobre las mujeres y también sobre los maridos. Pero esta mañana vamos a enfocarnos en la responsabilidad de los maridos. El próximo domingo, con el favor de Dios, vamos a enfocarnos en la responsabilidad de las mujeres, las esposas. Pero esta mañana de los maridos. Versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida,
así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hay varias personas en la familia. Marido, esposo, hijos, padre, madre. Y un marido y un padre son una parte importante de la familia. De hecho, sin marido no hay esposa, sin padre no hay hijos. Entonces, esta mañana otra vez queremos enfocarnos en las responsabilidades de maridos y padres. Pero otra vez, esta predicación es para todos. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros sepa la responsabilidad de las otras personas en la familia. Es una manera de funcionar mejor adentro de la familia. Entender las responsabilidades de cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 5, versículo 23, Pablo dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El rol o el deber o la responsabilidad del marido es ser cabeza de la mujer, ser cabeza de la familia. Pero esto no significa control absoluto, sino significa servicio amoroso. Es amar como Cristo ama. Es dirigir como Cristo dirige. Es ser la fuente de protección, provisión, santidad, seguridad en el hogar. Es tomar decisiones pensando primeramente en la gloria de Dios, pero después en el bien de su esposa y sus hijos. Es sacrificar para ellos. Cabeza de la mujer, cabeza de la familia. Maridos, padres, tenemos una responsabilidad grande. Ser la cabeza de la familia, pero otra vez es amor. De hecho, sorprendentemente, no hay muchos mandamientos directos dados a los maridos en la Biblia. Solamente yo encontré cinco mandamientos. Yo no les digo que no hay más, solamente que yo encontré 5. Entonces, esta mañana yo quiero compartirles los 5 mandamientos que yo encontré dados a los maridos. Número 1, en Efesios capítulo 5, amar a su mujer. Amar a su esposa. Otra vez, Efesios capítulo 5, versículo 25. Amen a sus mujeres. Es una cosa decir, yo amo a mi esposa, pero es otra cosa amarla. Maridos, nuestra responsabilidad es amar a nuestras esposas. ¿Cómo? Gracias a Dios, Pablo nos dio 3 maneras de amar a nuestras esposas en este texto. Número 1, como Cristo amó a la iglesia.
Versículo 25, otra vez. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Como Cristo amó a la iglesia. Ese es el tipo de amor que necesitamos en nuestras vidas. Al pensar en el amor de Dios, el amor de Cristo es puro, perfecto, sacrificial, eterno, infinito, inmutable, grande, gozoso, completo y mucho más. La verdad es que yo no tengo las palabras para decirles el extento del amor de Cristo para su iglesia, para su pueblo. Pero la Biblia nos dice a nosotros como maridos que necesitamos amar a nuestras esposas de la misma manera, así como Cristo amó a la iglesia. Esa es una tarea increíble, pero es la tarea que tenemos, amar como Cristo amó a la iglesia. Yo no puedo amar así como Cristo amó a la iglesia, a menos de que yo tenga el Espíritu de Dios para ayudarme. Pero gracias a Dios, nunca Dios nos da un mandamiento sin también darnos la gracia o el poder para cumplirlo. Entonces, cuando Pablo dice, amen a sus mujeres, con el mandamiento también viene el poder para cumplirlo. Pero otra manera, como a su propio cuerpo. Versículo 28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Ahora, en el matrimonio, el marido y la mujer son una sola carne. Por eso, Pablo escribió en versículo 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hermanos, maridos, amamos a nuestras esposas como nuestro cuerpo porque ellas son nuestro cuerpo. Somos una sola carne, pero también como a sí mismo. Versículo 33. Cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Pensando en mí mismo, la verdad es que yo hago todo para mi bien o para mi gozo. Todo. Cuando yo pienso en mi vida, la verdad es que yo quiero lo mejor. Yo quiero cuidarme. A veces yo tomo una decisión de, por ejemplo, no comer un dulce, aunque lo quiero. ¿Por qué? Porque estoy pensando en mi bien. Pero otras veces yo como el dulce porque estoy pensando en mi gozo también. Cada decisión que yo tomo, estoy pensando en mi gozo o en mi bien. Maridos, debemos hacer todo pensando principalmente en la gloria de Dios, pero después pensando en el bien y en el gozo de nuestras esposas. Entonces, el primer mandamiento es amar a nuestras esposas. El segundo, no ser ásperos con ella. No ser áspero con ella. Colosenses 3, versículo 19. Maridos, amen a sus mujeres
y no sean ásperos con ellas. De manera positiva es ser amable. A pensar en este versículo ayer, yo le pregunté a mi esposa, Mary, para ti, al leer Colosenses 3:19, ¿qué piensas sobre el significado de esta frase, no sean ásperos con ellas? Y ella me respondió, no gritar, no abusar, no pelear. Y yo pensé, wow, yo no voy a gritar, no voy a abusarla, no voy a pelearla. Pero a veces como hombres, no estamos amables. Por ejemplo, si mi esposa está enferma, es bastante fácil decir, ¿estás bien? Yo tengo hambre. O otra cosa. Pero queremos ser amables con nuestras esposas. Número 3. Convivir de manera comprensiva con su mujer. Primera de Pedro 3:7 dice, ustedes, maridos, igualmente, conviven de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Convivir de manera comprensiva con su mujer. Para mí este mandamiento es muy parecido al segundo, no ser áspero con ella. Este versículo dice igualmente, es de la misma manera que Cristo, confiando completamente en Dios, convivir de manera comprensiva con su mujer. Maridos, debemos ser estudiantes de nuestras esposas. Queremos estudiarlas, observarlas. Yo quiero deleitarme en mi esposa. Yo quiero entenderla y practicar todo en mi vida. Y la verdad, lamentablemente, yo soy hombre, yo soy pecador, no soy perfecto, pero para mí es interesante. Un día yo puedo pensar, ay, yo entiendo a mi esposa bien, pero el próximo día es como yo no sé nada, como si yo fuera un niño que solamente tiene 3 años. Y me doy cuenta de que todavía yo necesito aprender muchas cosas. Pero el punto es que queremos convivir con nuestras esposas de una manera comprensiva. También este versículo dice, como con un vaso más frágil. Esto no significa que ella es inferior, sino que debemos tratarlas con cuidado porque entendemos el valor de nuestras esposas. Hace 2 semanas cuando fuimos a Estados Unidos tuvimos que empacar nuestras pertenencias en nuestra casa porque vamos a alquilarla a un sobrino. Entonces tuvimos que empacar todo. Y algunas cosas sacamos en la basura. Otras cosas donamos. Otras cosas empacamos en cajas que ahora están en un depósito en la casa. Pero también hay otras cosas que para nosotros tienen valor. Por ejemplo, algunos documentos sobre nuestras finanzas. El testamento, en caso de que
morimos. Necesitamos un plan. Pero también tenemos otras cosas que no tienen valor pensando en la plata, pero las cosas tienen un significado para nosotros como pareja. Y queremos guardar estas cosas. Entonces, tenemos una caja negra y ahora esta caja está bajo la cama de mi mamá. ¿Por qué? Porque para nosotros estas cosas tienen valor. Queremos cuidar esas cosas bien. Y para nosotros como maridos necesitamos entender el valor de nuestras esposas. Necesitamos cuidarlas, sabiendo que ellas tienen valor. Para nosotros, pero también en los ojos de Dios. Y más, en Cristo, cada uno de nosotros hemos recibido gracia. El marido no es mejor o no es más importante que la esposa. En la gracia no hay jactancia. En la gracia es solamente gratitud y alabanza al que da la gracia, Dios. Y algo muy interesante en este versículo, en 1 de Pedro 3:7. Pedro dice una cosa más. Para que sus oraciones no sean estorbadas. Esa es una declaración fuerte. Lo que Pedro dice en este versículo, más o menos en mis palabras, es esto. Maridos, hermanos, si nosotros no tenemos una buena oración con nuestra esposa, no tenemos una buena comunicación con Dios. ¿Entendemos el peso de esta declaración? Para que sus oraciones no sean estorbadas. Maridos, es importante que tengamos una buena relación con nuestras esposas, que convivamos con ellas de manera comprensiva, que no seamos ásperos con ellas, que las amamos como Cristo amó a la iglesia. Yo quiero que Dios me escuche. Yo no quiero que mis oraciones sean estorbadas. Creo que necesitamos escuchar esta advertencia para nosotros. Bueno, número 4. Otro mandamiento. Cumplir su deber para con su mujer. 1 Corintios 7:3. Que el marido cumpla su deber para con su mujer. Podríamos conversar sobre este tema, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y hay muchas cosas que podríamos decir. Pero yo quiero hacer un punto en un momento. Maridos, hermanos, para nosotros es importante en todo pensar en el bien y en el placer de nuestras esposas antes de pensamos en nosotros mismos. Antes de pensamos en nuestro gozo, antes de pensamos en nuestro placer, necesitamos pensar en el bien de nuestras esposas. Y número 5, no abandonar a su mujer. 1 Corintios 7:11. Y el marido no abandone a su mujer. Yo creo que Pablo tiene en la mente la idea de no abandonarlas de una manera física.
Sin embargo, creo que también Él tiene en la mente la idea de no abandonarlas de una manera emocionalmente tampoco. Lamentablemente, es posible que un marido y una esposa estén en la misma casa y ella está abandonada. Hermanos, necesitamos estar presentes para nuestras esposas. Entonces tenemos 5 mandamientos dados a los maridos. Y si el marido ama a su mujer, como dice la Biblia, no habrá ningún problema para cumplir con los otros mandamientos. Es importante amar a nuestras esposas. Bueno, ahora, la segunda predicación. Hemos conversado sobre las responsabilidades de los maridos y ahora las responsabilidades dadas a los padres. Yo creo que la clave para ser un buen padre o un padre piadoso es primero ser un buen marido. Ser un buen marido hace que sea mucho más fácil ser un buen padre. Siendo un buen marido no es una garantía de que uno será un buen padre. Sin embargo, yo no creo que sea posible ser un buen padre sin antes ser un buen marido. O por lo menos tener las características de un buen marido. Porque sabemos que en el mundo que hay padres donde no hay madre, por la muerte o otra razón. También hay madres donde no hay padre, por la muerte o otra razón. Pero hermanos, maridos, padres, necesitamos las características de un buen padre antes las características de un buen marido antes de ser un buen padre. Y también en la Biblia tampoco no hay muchos mandamientos directos dados a los padres. Yo encontré 2. Número 1, no provocar a ira a nuestros hijos. Efesios capítulo 5, versículo 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Provocar es como frustrar, agravar, exasperar a nuestros hijos. Sin embargo, el opuesto, queremos animar a nuestros hijos. ¿Para qué? Según Colosenses 3:21, para que ellos no se desalienten. Este versículo dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Yo soy del sur de Estados Unidos, el estado de Tennessee, y una parte de nuestra cultura es que nuestro humor, muchas veces usamos el sarcasmo. Es una parte de nuestra vida. Y algunas veces yo digo algo sin la intención de dañar, pero por mis palabras yo puedo dañar. Por el sarcasmo. Pero todavía yo disfruto el sarcasmo. Sin embargo, pensando en mi hijo, a veces yo uso el sarcasmo. Y a veces está bien, él sabe todo, que estamos jugando. Pero todavía él es niño. Él está creciendo. Yo necesito escoger mis palabras, pero también mis acciones con cuidado. Yo necesito saber cuándo he cruzado la línea. Yo necesito animarlo en todo.
yo necesito pensar en el bien y en el gozo de Él antes de yo pienso en el bien mío. Otra vez, queremos animar a nuestros hijos. Hay una canción cristiana en Estados Unidos y no recuerdo la frase exactamente, pero la canción dice algo como así, y discúlpeme. El contexto de la canción es que hay un papá que está orando a Dios. Y el papá dice a Dios, Dios, yo quiero ser como tú, porque Él, mi hijo, quiere ser como yo. Otra vez, la oración en esta canción, Dios, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. La verdad, padres, representamos a Dios a nuestros hijos. Y lamentablemente en el mundo hoy en día hay niños que no tienen una buena representación de un buen padre. Y la Biblia dice muchas veces que Dios es nuestro Padre, pero para ellos, al pensar en Dios como Padre, ellos piensan en sus padres y ellos no tienen un buen ejemplo. Pero no tiene que ser el caso para nosotros. Con la gracia de Dios podemos ser los padres que nuestros hijos necesitan. Pero no es posible sin la ayuda de Dios. Entonces, queremos animar a nuestros hijos. El segundo mandamiento, criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4, otra vez, la segunda parte. Sino, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Es enseñarles la palabra de Dios, es mostrarles un buen ejemplo a través de nuestras vidas. Hablar la palabra y mostrar la palabra de Dios. En Proverbios, por ejemplo, está claro que los padres instruirán a sus hijos. Y claro, el marido y la esposa, padre y madre, trabajan en equipo. Y también la iglesia ayuda a la familia para enseñar a los niños. Sin embargo, padres, escúcheme por favor, nosotros tenemos la responsabilidad principal de enseñar a nuestros hijos, de mostrarles la gracia de Dios. La semana pasada yo leí una encuesta por Lifeway Research, que es un ministerio de la Convención Sur Bautista de Estados Unidos. Y según esta encuesta, hay disciplinas que están presentes en hogares donde los niños permanecen fieles al Señor después de la juventud. La primera disciplina era la lectura bíblica. No era devocionales familiares, y son buenas, pero solamente leer la Biblia. Y la encuesta no dice si era los niños que leen la Biblia o en familia, pero padres. Podemos tomar 5 minutos, 10 minutos y leer la Biblia con nuestros hijos. La segunda cosa, oración. La familia ora juntos. La tercera cosa, servicio. La cuarta, canciones cristianas. Cosas sencillas. Pero queremos que nuestros hijos permanezcan fieles al Señor. También queremos permanecer fieles al Señor también en nuestras vidas. Padres, nuestra responsabilidad
es enseñar a nuestros hijos. Cada uno de nosotros podemos leer la Biblia, orar, servir y escuchar canciones cristianas con nuestros hijos. Pensando en las responsabilidades del marido, pero también las responsabilidades del padre. Todo esto es lo ideal, es lo perfecto, es la meta que tenemos. Sin embargo, no es posible ser los maridos, no es posible ser los padres que nuestras esposas y que nuestros hijos necesiten sin la obra del Espíritu de Dios en nosotros. La tarea es clara, pero no es fácil. Hermanos, debemos ser hombres que oren. Debemos ser hombres que lean, estudien, obedezcan y amen la palabra de Dios. Que Dios nos dé la gracia de ser los maridos y los padres que nuestras esposas y nuestros hijos necesitan. Oremos. Dios, otra vez sabemos que como maridos, como padres, tenemos una responsabilidad grande. Y te necesitamos. Yo creo que cada marido, cada padre que está aquí esta mañana quiere ser un buen marido, un buen padre. Sin embargo, para cumplir este rol, necesitamos tu gracia. Y por eso, Dios, ayúdanos a depender de ti cada día y cada momento. En el nombre de Jesús. Amén.